damos la bienvenida a Ismael Bernal, el sociólogo desde Esmeraldas. Ismael, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, quisiéramos justo comenzar, que nos comentes lo sucedido en estas últimas semanas en Esmeraldas, no solamente con los hechos de violencia que hemos visto lamentablemente en los medios, sino además con una situación preocupante que es la falta de servicios, específicamente el agua en el Cantón Esmeraldas. Si nos ayudas con el micrófono, por favor, parece que está... Sí, tenemos un tema de confirmación de audio. Ahí está. Perfecto, te escuchamos, Ismael. Sí. Muy buenos días. Sí, efectivamente, lamentablemente el feriado o todo lo que ha sido el mes de febrero, pues de alguna manera no se dio abasto la situación del servicio de agua potable, pero no es una situación reciente. Ya llevamos muchísimo tiempo con este inconveniente que va afectando mucho a la población, y algo que no se ha dicho es que la calidad del agua potable que está llegando a los hogares esmeraldeños está en pésimas condiciones. Se ve por el color, a veces trae olor, entonces no hay como que realmente una preocupación porque el servicio sea constante, porque el servicio sea de calidad, porque llegue a los barrios, porque llegue a todas las zonas de la ciudad, ¿no? Sino que pues no hay una preocupación sobre ello, ¿no? Entonces, pues lamentablemente nos vemos envueltos en esta situación, e incluso durante todos estos hechos de violencia es tan dura la situación que estallan coches bombas en el centro de la ciudad, pero no hay agua para apagar estos coches bombas incendiados. Entonces vemos cómo no hay, como una cosa que no tiene que ver, es decir, la violencia con el servicio de agua potable, se juntan en esta situación, y vemos cómo nos afecta a la población realmente, ¿no? A ver, y justamente tenemos dos espacios para analizar. La gestión local, la administración justamente sobre el acceso a servicios básicos, el desarrollo que puedan tener diferentes barrios, sectores del Cantón Esmeraldas, que ha dejado mucho que desear, no de hoy, de hace varias décadas, de ese abandono justamente de la gestión de la política pública local. Pero por otro lado, el gobierno central con su política de seguridad, en donde pone tanquetas, en donde pone policías en las calles, esto ha solucionado de alguna manera, aplacado el tema de la inseguridad y sobre todo lo que nos preocupa, la violencia más criminal que existe justamente y que se ha evidenciado con muchísima más fuerza en los últimos meses. Sí, bueno, la situación de la administración del servicio de agua potable no solamente afecta al Cantón Esmeraldas, ¿no? También está Atacames, también está Río Verde, ¿no? También está Quinindé. Entonces vemos que no es un asunto solamente del cantón, más bien es un asunto de territorio provincial, ¿no? Entonces, desgraciadamente no hay organismos que fiscalicen, por ejemplo, que se cumpla con los recursos que se han enviado para el agua potable, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay una preocupación por el gobierno central en este sentido, ¿no? Y con esto quiero marcar un pequeño punto, ¿no? Que es, al Estado ecuatoriano solo le interesa Esmeraldas cuando se trata de la flota petrolera ecuatoriana y cuando se trata de refinería. De allí nosotros solamente somos turismo y extractivismo total, ¿no? Porque de lo que no se habla con respecto a la violencia, ahora entrando en el otro punto, es que esto inició en el 2018. No nos olvidemos el atentado a la estación de policía, no nos olvidemos los periodistas secuestrados, luego una pareja de Santo Domingo fue secuestrada. Lo que hay es una expansión de esta violencia que, si bien inicia en San Lorenzo, ahora se ha expandido a nivel nacional, y se le advirtió al gobierno de ese momento, que en este caso era Lenín Moreno, ¿no? Pero también se le ha estado advirtiendo al gobierno actual de esta situación, y lamentablemente no hay respuestas, o sea, no hay una solución con respecto a la seguridad, ¿no? Con enviar tropas a las calles, patrullar. Hemos estado abandonados. Quienes vivimos en las periferias de las ciudades sabemos que lo que ven en los medios es mentira. Las tanquetas pasan, pero
10 minutos después asesinan a alguien. Yo ya he perdido 2 amigos cercanos, he perdido una compañera socióloga que fue asesinada y precisamente por la falta de control. Entonces la gente, la población, ha tomado como medida el confinamiento, ¿no? Y esto afecta directamente al comercio, afecta a otros sectores, ¿no? Que no viven del turismo, que viven ¿no? de la gastronomía, que viven de otros aspectos que no tienen que ver precisamente con el turismo, ¿no? Sino que tienen que ver con mecanismos de subsistencia. Las tiendas, a raíz de los tiroteos que han sucedido, cierran, a raíz de las extorsiones también. Entonces, es preocupante porque la brecha de endeudamiento también se eleva en ese sentido, ¿no? No solamente es un asunto de seguridad, no es solamente un asunto de agua potable, también es un asunto de estabilidad económica, porque no la hay, porque no hay empleo. Entonces la gente cuando emprende tiene que cerrar sus negocios porque no hay seguridad. Los inversores no traen la inversión porque no hay garantías de que sea un entorno seguro para desarrollar su práctica económica. Entonces es un poco complicado en ese sentido, ¿no? Ahora, digamos, una de las respuestas del gobierno ecuatoriano frente a la violencia, a lo que sucede con las diferentes bandas, etcétera, lo que ha pasado en lo que hemos visto finalmente en el anterior año, ha sido el estado de emergencia, la militarización de los territorios. Y ahí justamente preguntar, ¿ha servido para resguardar la seguridad o para qué analizas tú que ha servido esta presencia fuerte del contingente militar en Esmeraldas? Bueno, la única diferencia que ha marcado es que antes mataban a la gente sin militares y ahora matan a la gente con militares. Con acto de presencia realmente no se está haciendo, y allí también es un punto para reflexionar, porque se piensa que la situación de la seguridad va a mejorar con más policías, con más militares, pero ¿qué pasa con las condiciones estructurales en las que vive la población? No hay empleo, las condiciones básicas elementales para el desarrollo de la vida no están garantizadas. Entonces, realmente la pregunta es, ¿al gobierno le importa la inversión social? ¿Al gobierno le importa realmente el sentido de pertenencia? Porque no es normal que niños de 12 años sean asesinados o maten, que ya sucedió, mataron un policía miembro de INAPEN. Entonces, ¿cuál es el sentido de pertenencia que tiene la población? Si no entra al espectro educativo, si no entra al espectro laboral, si no entra al espectro económico. Entonces, el único sentido de pertenencia que tienen nuestros niños, nuestros adolescentes, ya no es la educación, ya no es el deporte, ahora son las facciones o los brazos armados, porque ya hablar de pandillas me parece un poco reduccionista. Ya hemos visto todo el arsenal que tienen, ya hemos visto toda la organización que tienen. Me parece que ya ha escalado la violencia en ese sentido, ¿no? O sea, llamarle ahora pandilla, ¿no? Son facciones o brazos armados, porque están reclutando, ya están reclutando tropas, están reclutando vehículos, están reclutando gente para que trabajen, entre comillas, con ellos, ¿no? Entonces, como no hay trabajo garantizado, tengo que decirlo así muy crudo y muy fuerte, ¿no? Un sicariato cuesta $30. Entonces allí ya vemos cómo hay un poco valor sobre la vida, ¿no? Entonces la respuesta del gobierno con respecto a Esmeraldas ha sido nula, ¿no? Y no lo estoy diciendo como una manera de ponerme en contra, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, la situación del deporte. La Federación Deportiva de Esmeraldas, me gustaría que en algún momento, si tienen la oportunidad, miren cómo está. No hay proyectos culturales, sin embargo, aquí hablan de folclore, aquí hablan de todo eso, pero realmente no hay un proyecto que involucre, ¿no? a todos los grupos de los barrios, ¿no? Que se dedican a estas prácticas culturales y que son gestores culturales. Nuestros gestores culturales están abandonados. Entonces, cuando hay abandono en todo ese sentido, no esperemos una respuesta de la población madura en ese sentido. Vamos a tener estas consecuencias, vamos a tener estos abandonos y toda esta atrofia del tejido social, ¿no? Porque es básicamente eso, ¿no? Cómo el tejido social se ha atrofiado y también cómo se ha extendido la cuestión de la cárcel. Ya la cárcel no es solamente la penitenciaría, ahora es todo el territorio nacional.
vemos cómo las provincias incluso se podrían entender como pabellones, ¿no? Que se están en constante disputa con esta lucha de territorios en las ciudades. Entonces, si no hay estas lecturas, tampoco va a haber la lectura de saber qué falta en la población. Entonces, con respecto a Esmeraldas, la deuda es histórica. No pretendo extenderme mucho más con eso. Sí, y justamente como parte del análisis, ¿cómo miras que incide o no la recomposición de fuerzas políticas después de las últimas seccionales? Digo, no apostando todo definitivamente, porque hemos visto que es del conjunto de la clase política esta ausencia del Estado en cada una de las comunidades, pero de una u otra forma sí incide en lo local. ¿Cómo está esta reconfiguración de fuerzas políticas tanto en la provincia de Esmeraldas como en el cantón? Sí, sí, bueno, estamos entrando a una víspera de transición, ¿no? Entonces, la población ya hizo su parte, ya se dio parte de su libertad para poder gozar de un poquito del resto que le queda, ¿no? Mediante el voto ya la gente hizo su parte. Lo prudente aquí, lo necesario es que focalicen la atención en las cuestiones prioritarias, ¿no? Porque pareciera que hay una disputa en ese sentido de quedar bien con la agenda del gobierno. Y con quien tienen que quedar bien es con la población. Porque ahora mismo no nos sirve que le estén diciendo al gobierno que en Esmeraldas todo está bien. Él lo ha dicho, que está controlado cuando es mentira. Entonces, es realmente a quienes están atendiendo, ¿no? O a quienes están realmente ellos gobernando, o para quienes están gobernando, si es para la población civil o es para la agenda gubernamental, que me parece preocupante, ¿no? Porque, por ejemplo, no se hizo nada con la población afectada por el terremoto del año pasado, ¿no? Y sería bueno que implementaran un programa, un proyecto de construcción de viviendas. Eso generaría empleos, no solamente a nivel local, sino también a nivel provincial, ¿no? Pero no hay una preocupación sobre ello, porque eso de alguna manera mitiga la situación del crimen, pero realmente no hay una preocupación hasta el momento, ¿no? Veremos qué sucede porque estamos en periodo de transición a nivel nacional con respecto a las elecciones, ¿no? No hay todavía un pronunciamiento clave, no hay un horizonte bien claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la población desgraciadamente tiene que verse en esta cuestión de esperar, ¿no? Ujú. Y ya para finalizar esta entrevista, Ismael, ¿cómo miras el plan de trabajo de las nuevas autoridades, tanto de la provincia como de la alcaldía de Esmeraldas, de las autoridades electas? Bueno, primero, no tienen focalizado los puntos de acción emergente, ¿no? Entonces pienso que deberían organizar mejor la cuestión de la educación, ¿no? Me parece que es ahí donde deben apuntar porque vemos niños que no están yendo a la escuela, vemos jóvenes que ya no están asistiendo al colegio, lejos del periodo lectivo que ya terminó, pero en términos generales hay una deserción escolar, ¿no? Y eso es preocupante. También la otra cuestión que no se está diciendo es la cuestión de la alimentación. Me parece que no hay un programa para la alimentación. Mucha gente básicamente come una vez al día. Y no es solamente aquí en Esmeraldas, en todo el país ahora mismo hay mucha desnutrición crónica, hay muchos casos de anemia y tiene que ver con la dieta proteica y la dieta proteica tiene que ver con el acceso que tienes a los alimentos. Entonces, pienso que por ahí podría ir, ¿no? No solamente la cuestión de fortalecer el turismo, porque es muy persistente esta cuestión, ¿no? Y vemos que solamente son temporadas. Ya el feriado pasó y la gente, los que habitamos realmente, los que vivimos en Esmeraldas, los que no visitan las playas y todo, los que viven aquí, pues realmente tienen que irse. Y ese también es otro problema. Ya no solamente es la cuestión de que es inseguro, ya podemos ir hablando de desplazados por la violencia y no se está hablando de ello a nivel de gobierno. Y eso es lamentable realmente, ¿no? O sea, ¿cómo evitamos todo eso?
tienen un largo trabajo que hacer. Esperemos que se pongan en orden con todo lo pensado, con todo lo dicho, porque sí se les ha mencionado, sí se les ha dicho, pero esperemos que hagan caso esta vez a la población, ¿no? Y seguirlo conversando, hablarlo, finalmente hacer estas reflexiones que son necesarias. Te comento, hemos tenido en los últimos meses de acercamiento con colegas, periodistas, comunicadores comunitarios, comunicadoras comunitarias, y sentimos justamente más instalada, con más persistencia, el tema del miedo, de no hablar, de no complicarte la vida, porque claro, ya está en sí misma complicada, y si es que das declaraciones, hablas, que no se naturalice justamente en las comunidades del miedo, y más bien siga exigiendo las comunidades sus derechos, el derecho a acceso a educación, porque este abandono del Estado justamente ha sido caldo de cultivo para que puedan instalarse estas ya justamente organizaciones criminales, y también el tema de la inseguridad. Te agradecemos, estimado Ismael. Esperamos tener una próxima oportunidad, una conversación contigo aquí en Wambra Medio Comunitario.